estoy aquí para decir que todo lo que yo soy pertenece a ti. Me entrego mi corazón, te doy, vivo para adorar, te doy mi canción. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Soñaré alto, yo volaré, en ti esperaré, rendido estoy. Puedo oír el sonido de tu voz diciendo: hijo mío, yo te escogí. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey, al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey, al Rey. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar.
Hola, preciosa gente de Vida Abundante, ¿cómo les va? Qué bueno estar otra vez, nuevamente a través de este medio, pudiendo compartir un tiempo de meditación de la palabra de Dios, recibiendo un mensaje directo al corazón, impartiendo lo que entiendo que Dios depositó en mi espíritu para compartir con toda la familia de Vida Abundante. Es un tiempo extraordinario que nos permite tener el Señor para poder estar unidos, cada uno en casa, en familia, compartiendo el mensaje. Y si tienes amigos, seguramente que también pueden recibir este mensaje, que después a través del link o a través del canal de YouTube podés compartirlo con otras personas y otras personas también puedan recibir la palabra de Dios. Es un tiempo tremendo. Estamos en tiempo de pandemia y bueno, el domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que tiene que ver con antivirus, el virus del pecado, que es lo que ha dañado esta generación y la humanidad entera, la ausencia de Dios en los corazones. Y a veces, mientras hablaban esta semana con varias personas, podía percibir a veces el engaño y cómo la gente atemorizada, la gente vive bajo un manto de engaño, de miedo, y no es nada eso, sino la información errónea, la manipulación de la información, las cosas que se viralizan, la gente cree, la gente se asusta, y más allá de eso y de un montón de cosas que tienen que ver con lo social, he visto también algo que es consecuente y que tiene que ver con el mensaje. Esto vendría a ser casi la segunda parte del mensaje antivirus, pero lo titulé El maestro del disfraz. El maestro del disfraz. Y vamos a hablar de cosas que la gente por allí no ve, no percibe a simple vista y cae en el engaño de la apariencia, de posiblemente de la hermosura y la mentira que está siendo parte de, en muchos lados, siendo un mecanismo muy presente en una sociedad como la que vivimos. La gente engaña, la gente miente, la gente vive por fuera de lo que Dios dice y lo ha normalizado, ya está prácticamente normal ese estilo de vida. Y hemos hablado esto el domingo pasado y hoy quiero compartir esta palabra que espero te sea de mucha bendición. Saluda a toda la gente que ya está en línea, a toda la gente que nos sigue por las redes sociales, y también bendigo a este equipo hermoso que nos ayuda a ser parte, a salir a través de las redes. Andrés con su equipo, Roxana, Lucas y toda la gente que a veces se toma un tiempo y comprometidamente viene a las grabaciones y es parte también desde las palabras de la ofrenda, desde los agradecimientos, y la gente que a veces está en las charlas, como la que se dio la otra vez sobre hogares encendidos. La verdad que estuvo muy lindo, tuvo muchísima repercusión. Así que bueno, maestro del disfraz. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a compartir esta palabra. Dice de esta manera: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El principio de esta palabra, David dice que Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, él entiende cuál es su origen, él entiende cuál es su fuente, entiende que por cuanto sabe de dónde viene, por quién fue engendrado, sabe que él tiene la capacidad de pedir todo y Dios se lo va a dar. Ahora, hay una
medida de fe, de revelación, que se nos tiene que revelar a nosotros como hijos, porque cuando sabemos quiénes somos, sabemos lo que nos pertenece. Y cuando sabemos lo que nos pertenece, cuál es nuestro legado, qué es lo que Dios nos ha dado, usted y yo, ya nuestra oración cambia. Ya no es una oración de súplica, es una oración profética, por una sencilla razón. Porque tu nivel de revelación de lo que sos en Dios define de manera directa tu manera de orar. Y cuando orás y declarás es porque sabes quién sos. Por eso el versículo 7 dice, extraordinario lo que es el verso 7. Publicaré el decreto, un decreto de ley, algo establecido, imborrable, inquebrantable. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Si estás en tu casa, declara fuerte con fuerte voz, yo soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Ese es el decreto, eso es lo que se te tiene que revelar, se nos tiene que revelar a nosotros para que entendamos quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, sabemos qué nos pertenece. Y eso es algo que realmente me ha traído, ese pensamiento me ha dado vuelta en la cabeza toda esta semana y entiendo que el Señor quiere que comparta estas verdades. Ahora, Dios le da a Adán y a Eva la autoridad sobre toda la tierra. El origen, la fuente de todas las cosas es Dios. Dice de esta manera el Génesis 1, pero quiero que lo veamos desde el versículo 26. Génesis 1, verso 26. Dice de esta manera, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó y Él dice el verso 26 que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él se inspira en sí mismo diciendo que vos y yo somos producto de una inspiración basada en sí mismo. Él nos hace como la más clara expresión de su persona en esta tierra. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12, San Juan 1:12 dice de esta manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El problema es que no sabemos de dónde venimos, cuál es la fuente inspiradora. Y el Señor se inspiró en sí mismo y nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos creó. Se nos tiene que revelar esto. Cuando se te revela esto, automáticamente entendés tu origen. Tu origen no viene del mono, no sos un mono evolucionado, un mono cheto. No sos un mono pensante. No sos la reencarnación de algún animal de siglos pasados. No. Sos producto de la idea de Dios. Dios se inspira en sí mismo y Él dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Cientos de años después de Génesis, Jesús está en la tierra y en el capítulo 3 del libro de San Juan, un
hombre muy conocido llamado Nicodemo, un hombre conocido dentro de la religión, un religioso muy celebrado en su época. Le sucede un problema y esto es lo que quiero que entendamos hoy. San Juan capítulo 3 versículo 1, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y dice acá, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquiera, era un hombre de alta categoría dentro del marco eclesiástico de la época, de la religión organizada, de los fariseos. Era un principal, era un hombre fuerte, era un hombre influyente. Y dice el versículo 2, Este vino a Jesús de noche y le dijo rabí. La palabra rabí, tradúzcase, significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice el versículo 3, respondió Jesús. No le dijo, hola Nicodemo, ¿cómo te va? ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Todo bien? No, le dice Jesús de manera directa, confrontativa, punzante, muy al estilo alguien que yo conozco. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El verso 10, Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es impresionante cómo muchas personas, hasta el verso 10 nada más, tienen una interpretación demasiado superficial de Dios. Cuando dice que Él nos creó, volvemos otra vez a Génesis 1:26, dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó inspirándose en sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en ese mismo momento, ya la fuente inspiracional de tu vida no es un animal, sino Dios mismo. Me impacta ver que muchas personas no saben la autoridad que tienen porque no saben de dónde vienen. Y por eso dice, ¿viste el viento que viene de un lado? No sabe dónde viene, ni a dónde va. Si es que Él nació del Espíritu. Está hablando de una manera de manifestación. Espíritu en el original significa soplo, significa viento. Nadie puede conocer las cosas espirituales. Nadie puede conocer las cosas espirituales. Nadie se les puede revelar en una naturaleza de carne. Nicodemo era religioso. Nicodemo era una persona que sabía de la Biblia. Y dentro del marco de la religión y posiblemente era conocido, era un principal de la sinagoga. Y Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Son como el ABC del reino. Tienes que saber de dónde vienes y el Espíritu que reina en tu vida, a quién estás sujeto, qué manifiesta tu vida cuando hablas, cuando ministras, cuando impartes algo. Es impresionante ver a mucha gente que no sabe esto. Y seguramente estás escuchando allí y diciendo, bueno, soy hijo de Dios, y la gente cree que es hijo de Dios simplemente porque lee la Biblia o porque conoce algunas que otras cosas, pero ser hijo de Dios es mucho más que conocer un verso de la Biblia o que ir a una iglesia. Ser hijo de Dios es poseer una naturaleza. Leíamos al principio en el libro de Salmos 2:7, yo soy Jehová que te engendré. Habla de
engendrar de una naturaleza. En el 1, 12 y 13 del libro de San Juan dice que nosotros somos engendrados no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Estamos hablando de una naturaleza que está en nosotros. No estamos solamente, no solamente conocemos de dónde venimos. Sí, soy hechura de Dios, perfecto. Está bueno eso, pero hay mucho más que eso. Dios no solamente te creó a su imagen y semejanza y somos la máxima expresión de Dios en esta tierra, sino que también poseemos su naturaleza. Y por cuanto poseemos su naturaleza, nosotros podemos decir como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entiende, Pablo entiende que no hay límites para aquel que está en Dios. La limitación a veces de nuestra mente está condicionada por las cosas circunstanciales de la vida, por nuestra naturaleza humana, por la edad, por la capacidad intelectual, y eso es como que nos limita. Pero cuando entendemos que nosotros provenimos de Dios y que poseemos su naturaleza, usted ya no tiene límites. Ya Dios en usted hace cosa extraordinaria y hay virtud, hay poder en sus labios. Hay palabra, entonces Dios le da esta autoridad y le dice: vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a señorear sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Esa es la idea de Dios. Ahora el hombre ha caído en una triste condición a causa del pecado. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23, lo leí el domingo pasado, pero hoy quiero que lo leamos de nuevo. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa removido, rebajado de cargo. Están destituidos, fuiste sacado y puesto en una condición mucho más bajo. Y el pecado a nosotros nos produce eso, nos mueve del lugar donde Dios nos puso en un principio. Y es eso lo que se nos tiene que revelar. Dios nos da autoridad para administrar la tierra, para bendecir, para prosperar, para avanzar, para caminar en libertad, para caminar en verdad, para caminar en los diseños divinos. La multiplicación, dice, fructificad, multiplicad, está en nuestra naturaleza. Entonces, cuando alguien no fructifica, no multiplica, el problema no es la falta de habilidad, el problema es la falta de revelación de cuál es su naturaleza. Porque no multiplicas por tu habilidad, por tu intelecto, multiplicas por tu naturaleza, la que te posee, la que te ha sido revelada. Sos hechura de Dios, somos hechura de Dios, y por cuanto somos hechura de Dios, la manifestación de Dios está en nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza. Es impresionante como veo gente que vive en un estado de fracaso, de dolor, de desamparo, de ausencia, de carencia, de inseguridad muy grande. En el libro de Timoteo, creo que es 2 Timoteo 1:6 o 1:7, dice que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver si está. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el espíritu que te gobierna? ¿Caminás en autoridad? ¿Caminás en libertad? Cuando hablamos de dominio propio, ¿se te va macho para pasar fácilmente? Cuando las cosas y las noticias que escuchás a veces alteran tu fe, tu confianza en Dios. Entonces, cuando cualquier cosa externa logra entrar en tu sistema interno y alterarlo, significa que tenés un problema de naturaleza.
Significa que has creído en Dios y que sabes que Él existe, que es real, pero no se te ha revelado tu naturaleza en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, yo voy a dar muchos versos hoy. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, esto es estar en la nueva naturaleza, dice, nueva criatura, nótese acá criatura, hay una regeneración, una transformación profunda de toda la impartición sin Dios que recibiste durante muchos años, todos los pensamientos errados, toda esa doctrina demoníaca que pudiste haber consumido todos estos años. El Señor por su palabra los quebranta y automáticamente eleva tu nivel de naturaleza a la naturaleza unida a su persona y empiezas a funcionar como Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué difícil es vivir en un mundo donde el Dios de este siglo, dice 2 de Corintios 4, verso 4 creo que es, que el Dios de este siglo encegueció la mente de los incrédulos. Dice sí o no. Bien, anda, el disco rígido anda bien ahora. En los cuales el Dios, la palabra Dios, mire, en minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces, cuando hablamos del Dios de este siglo, el hombre le cede la autoridad a Satanás, el diablo, por medio del pecado. Entonces, lo que en un principio debería haber sido por causa del pecado, el hombre es removido, es destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. Entonces pasa algo. Al pecar, el hombre le cede el señorío a Satanás y él se convierte en Dios, pero un Dios en minúscula, un Dios engañador, un Dios que está bajo la mentira. Y ahora mire lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Si me ayuda, San Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. El verso 45 que dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¡Wow! Cuando el hombre peca, le cede el señorío a Satanás por el pecado. Entonces, ¿dónde está la caída del hombre? En el momento que le da la espalda a Dios. Y entonces la naturaleza celestial que nosotros poseíamos a causa del pecado, nosotros somos removidos. No solamente el hombre es sacado del huerto, si usted lo ve después Génesis 3:13, la mujer es la primera en ser engañada y reconoce a Satanás como el engañador. Génesis 3:13, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿qué pasa? Le cede autoridad al Dios de este siglo. Satanás, el diablo, engaña. ¿Y cómo hace? La serpiente seduce, la serpiente engaña y le hace creer que sería igual a Dios con el solo hecho de comer del fruto prohibido. Es impresionante cuando hablamos del maestro del disfraz, hablamos que Satanás se viste de ángel de luz. Dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, es impresionante lo que dice.
No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que es un ángel de luz, se disfraza. Y la serpiente, según el capítulo, hemos leído el versículo 13, por el capítulo 13 está la caída del hombre. Todo Génesis 3 puede leerlo. Dice que era un animal muy astuto, era el más astuto que había en la tierra. Y sedujo, engañó, le habló. ¿Y entonces cómo le va a hablar la serpiente? No era una suegra, era una serpiente. Y le estaba hablando. Y hablaba con otra serpiente, más con la mujer. Qué ácido, dicen. Qué ácido. Pero estaban hablando. El asunto es que había una conversación entre ellas. El hombre no habló con ella. Fue la mujer la que habló. Y engañó, sedujo, atrajo. Y hubo una influencia engañosa en esa conversación. Y la mujer termina comprando esa mentira porque se disfraza. Y siempre el hombre, que cuando cae el hombre es por una seducción, por un engaño, por una atracción. ¿Cuántas cosas has perdido por engaño? ¿Cuántas cosas? Y yo creo que en este tiempo la iglesia del Señor y los cristianos, los que nos decimos hijos de Dios, debemos entrar en un nivel mayor de discernimiento del Espíritu para no caer en este tipo de engaños. La Biblia dice en Proverbios que los avisados cuando ven el pozo no caen, pero los simples caen en desastre o caen en ruina, algo así. Ahora, qué impresionante es cuando vos te das cuenta que delante tuyo o detrás de esas palabras hay engaño, hay sutileza. Entonces caes o no caes, pero todo está definido por tu nivel de discernimiento. Dios quiere hablar al pueblo de Dios. Entonces, cuando el hombre peca, entonces se establece un nuevo orden. ¿Establecido por quién? Por Adán. A ver, ¿lo encontraste al texto? Dice Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Se hacen bolsa. Pero el avisado ve el mal y se esconde. Dice, no, esto no me va. Muy bonito, pero no me conviene. ¿Entiende? Está en revelación. Ahora, hay un texto que me impacta profundamente. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Ahí donde el nuevo orden se establece por Adán, el pecado. Pero ese nuevo orden se termina de resolver a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Escuche. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el momento de que Adán peca, Adán y Eva pecan, la muerte se establece como el resultado del pecado. Y entonces la muerte pasa a todos los hombres por una cuestión de que provenimos de Adán, somos seres mortales. Pero ahora, fíjese lo que dice el verso. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, no se inculpa de pecado. No, donde no hay ley, perdón, no se inculpa de pecado. Verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, sigue diciendo, pero el don no fue como la transgresión. La palabra don es regalo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sigue diciendo, por favor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19,
porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Sí, ese nuevo orden se establece a través de Adán y Eva. Esa simiente de pecado solo se puede resolver a través de la cruz. Cristo es el mediador. Cristo resuelve el dilema de la humanidad a través de su sacrificio. Condenación había porque la ley nos condenaba. San Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿dónde se resuelve el dilema? A través de Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz y ese nuevo orden que se había establecido a través del pecado y que el Dios de este siglo, que a través de Adán le cede ese nuevo orden para que la tierra esté bajo maldición, Cristo lo resuelve yendo a la cruz. Se rompen las actas que son contrarias y se produce en nosotros la salvación. Y aunque nuestro cuerpo físico muere, ahora el velo del templo se rasgó y usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios y a una eternidad y a un lugar que el Señor Jesús ha ido a preparar para todos nosotros. Entonces hay una vida eterna después de esto. En nuestro peregrinar en la tierra, nuestros días están contados, pero una vez en la presencia de Dios, tendremos esa vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Sí, ese nuevo orden vino. Satanás se encargó por todas las generaciones de plantar mentiras. Ahora, tuvo que venir Jesús por medio del Espíritu Santo y no podía venir de una simiente de pecado. Por eso el Espíritu Santo embaraza a María y nace Jesús. No podía venir de simiente de pecado, no podía haber pecado. Por eso no hubo una relación sexual para que Jesús venga a esta tierra. Por eso es importante tener muy claro esto. No existe guerra entre Dios y el diablo. ¿Qué clase de guerra podría haber entre un ser humano y una hormiga? Es imposible. La guerra está de manera directa entre Satanás y la iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, como los soldados de Jesucristo, no entendemos cuál es nuestra fuente, cuál es nuestra naturaleza, cuál es la autoridad que nos ha sido dada a través del sacrificio de la cruz, siempre habrá mentiras de Satanás que entren en tu vida y que te condicionen y vivas por debajo del diseño divino. Sí, sos hijo de Dios, pero vives en desgracia. Yo conozco muchos hijos de Dios que están en amargura, que están en depresión, aman al Señor, creen en Jesús, creen en el sacrificio de la cruz, creen que la sangre de Jesús es más que suficiente para limpiar su pecado, pero viven en penas, viven en dolor, viven en fracaso, viven en divorcio, viven en rebeldía, creen en todo lo que Cristo hizo, pero su naturaleza adámica todavía predomina y viven como si Dios no existiera. Creen en Dios, pero su naturaleza sigue siendo una naturaleza de pecado. Aunque parece muy rebuscado el mensaje hoy, necesito que entiendas esto para que hoy puedas ir a la presencia de Dios y rendirte completamente y decirle: Señor, yo quiero ser esa nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron. Significa ese viejo hombre,
esa vieja naturaleza que antes me poseía, que me direccionaba, que afectaba mis decisiones, que afectaba mis emociones, mis sentimientos, ya no reine más, sino que hoy Cristo Jesús llene todas las áreas de mi vida y el señorío de Jesús haga que yo sea lo que Dios dice que yo tengo que ser. Todo cambia en el momento que tenemos esa interpretación. Ahora, el objetivo de esta guerra y el botín de guerra son las almas. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a sembrar una de las cosas que más le ha funcionado a través de los años. Se llama culpa. Entonces, cuando no vives a la altura, crees que no calificas y entonces dejas de hablar del Señor porque no te sientes capaz o no sientes que calificas. No soy lo suficientemente bueno. No soy tan cristiano. Me parece que Dios llamó a otro. Históricamente la culpa ha sido uno de los mecanismos que Satanás ha usado. Le pasó a Moisés. No, me parece que yo soy viejo. Yo no sé hablar. Te equivocaste de hombre. Le pasó a Gedeón. No, yo soy el menor de la casa. No soy de una familia importante. Te equivocaste de hombre. Y el ángel estaba diciendo, yo te busco a vos. Te llamé a vos. De ti haré algo grande. Haré una gran victoria a través tuyo. Y Gedeón está todavía luchando con su realidad, luchando con sus fisuras internas, y empieza a pedirle pruebas a Dios. Y dice, mira, Señor, si realmente es así, que el vellón en el rocío de la noche, que al otro día en la mañana el vellón esté seco y el pasto esté mojado. Y pasó tal y cual como pidió. Dice, no, entonces ahora que el pasto esté mojado y el vellón esté seco, o al revés. Y así permanentemente pidiéndole pruebas a Dios, pero él no está diciendo porque él no cree sencillamente en Dios o porque Dios no es claro para decir las cosas, sino porque él no quiere ir, porque él siente que no califica para eso. Entonces el enemigo tratará de sembrar una mentira en tu mente a través de tu culpa. ¿Y cómo lo hará? Tratando de mantener tu pasado presente y tratar de torturarte a través de tus errores. Y entonces el perdón de Dios y la sangre de Cristo ya no es tan suficientemente poderosa como para limpiar todos tus pecados. Porque ese pecado que no le contaste a nadie, ese pecado la sangre de Jesús no lo puede limpiar. Vos sos muy malo para hacerlo. Entonces vivirás siempre con la justicia humana y ya no es la gracia de Dios la que te posiciona. Ya no es el sacrificio de Jesús. Ya son tus méritos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, leíamos recién. Yo no sé qué es lo que hayas hecho. No me interesa saberlo tampoco. Lo suficiente, y estás a un solo paso. Y ese paso se llama confesión. Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Solo confesando tus pecados sos libres. Mire lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, Dios sabe que hemos pecado. Sabemos también que hemos pecado. No nos podemos esconder de eso. Podés ocultarle a un montón de gente, pero vos sabés quién sos. Pero mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero la culpa hace su trabajo continuo. Y hay veces que te sentís útil, a veces que no. Pero si confesás, si venís al Señor y le decís, Señor, yo reconozco que soy débil en esta área. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen un llamado extraordinario de parte de Dios, un poder y un ministerio extraordinario, pero un error X en su vida los fracturó al punto tal de que Satanás les hizo creer que ellos no pueden ser perdonados y que nunca más Dios los podrá volver a utilizar. Bendito Dios. Y Él se disfraza, te engaña, te seduce y te lleva al lugar donde no tienes retorno. ¿Y cuál será el lugar donde no tienes retorno? Cuando ya no necesitas que el diablo te culpe, sino cuando vos te sentís tan mal con vos mismo que ni siquiera vos te perdonas.
te torturas y estás consumido por la amargura, por la tristeza y ya no te quieres levantar, ya no lo quieres seguir intentando porque sencillamente eres demasiado indigno para que Dios te ame y ni pensar que Dios te vaya a utilizar porque no eres lo suficientemente bueno. Y ahí todo lo que Jesús hizo en la cruz no tiene poder alguno en tu vida. Ese es el lugar donde muchos de allí no vuelven y no van a la iglesia porque sus culpas, o no vienen a ser restaurados porque sus culpas son demasiado grandes. Es muy pesada la cruz que cargan y no es la cruz que Jesús le haya puesto, es la cruz de su propia tortura, de su propia condena. Ellos se condenan, se maltratan. ¿Cuántas cosas te habrá pasado en la vida? Yo no lo sé. ¿Qué te hace creer que no podrás? ¿Qué te hace creer que Dios no te perdonará? ¿Cuáles son los pensamientos que inundan tu mente que te hacen creer que en Jesús no tendrás el perdón? Impresionante. Dios tiene poder para obrar y lo quiere hacer hoy. Solo necesitas confesar. Confesar. 1:9. Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo eso tenés que hacer. Confesar. No necesitas más. No importa el tamaño. No importa lo grave. No importa hace cuántos años lo venís haciendo. Hay poder en la confesión. Volvete al Señor de todo corazón. Él es fiel y justo. Qué bendito Dios que tenemos. Ahora, Satanás es un maestro del disfraz. Y está todo el tiempo tratando de hacerte caer, de desviar tus ojos de Dios. Es especialista en estrangular a los hijos de Dios, hacerle creer que no son dignos. Entonces, ¿cómo haremos que un avivamiento ocurra en la ciudad cuando hay gente que cree que tiene que ser prácticamente la cuarta persona en la Trinidad para predicar? No, yo no puedo abrir célula porque yo todavía estoy media loca. Y bueno, tendrás una célula de locas, pero Dios te va a usar con las locas. ¿Cuál es el drama? No, yo tengo una célula, yo soy medio cachivache todavía. Vos tendrás células de cachivache, pero los cachivaches también necesitan un líder. ¿Qué problema hay con eso? Ninguno de los que Jesús llamó estuvo sanito. Están todos medio loquillos. Como algunos que están ahí escuchándome o viéndome. Y dicen, no, pero ¿y tu pastor? Ni hablar de ese. Creemos que no. Entonces el enemigo, ¿qué va a pasar? Como es el maestro del disfraz, se va a vestir como ángel de luz y te va a hacer creer que es Dios quien te dice que no puedes. Lo leíamos recién, otra vez volvemos a leerlo. 2 Corintios, capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué va a hacer? Se disfraza y trata de falsificar a Dios. Y esto es algo que me gustaría detenerme. Cuando no tienes discernimiento, entonces lo genuino, lo verdadero, no lo puedes percibir porque habrán falsificaciones de cosas. Habrán cosas que parecen originales, no lo son, como aquellas marcas, aquellas fábricas que fabrican zapatillas y hacen un clon de primeras marcas, qué sé yo, de las primeras marcas. Y entonces voy a agarrar y dice, parece original. Che, pero es igual al original, casi no se nota la diferencia. Pero cuando en el tiempo que usas te vas a dar cuenta de la diferencia en la calidad de los materiales. Aparentemente en la apariencia es igual, pero el material no es original y no es de calidad. Obviamente eso interfiere en el precio, porque no es lo mismo comprar algo original
que una copia. Entonces el enemigo se disfraza y va a tratar de hacer esto, de promover lo de baja calidad y mostrarlo como de buena calidad cuando es de mala calidad. Entonces esto es real. Entonces, ¿qué hace cuando de repente el enemigo no te puede detener? ¿Qué va a hacer? Si no te puede detener, ¿qué va a hacer? Te va a hacer correr, te va a empujar para que vivas en una vida de ansiedad. Y por esto y por lo otro, que aquí, que allá. Entonces, ¿para qué? Para que te agarre un bobazo, un estrés, una locura, una CB, viviendo más allá de tus fuerzas. Cuando el enemigo no te puede detener, lo que va a hacer es no ponerte ningún obstáculo en la prosperidad para que te llenes de compromiso, para que trabajes más horas, para que tengas más ocupaciones. Tal vez puedes tener un poco más de ingresos, sí. Y parece que todo está bien. Oh, qué bueno, mira qué bendecido que estoy. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la manera en cómo vas a descentralizar tu mirada del Señor para que lo pongas en las cosas materiales. Y vas a llenarte de obligaciones laborales, te vas a sacar del propósito de Dios. Y después, producto de tu esfuerzo en demasía, hará que te enfermes y que mueras prematuramente. Y ahí se terminó, muerto el perro, sacó la rabia, ¿cómo es? Algo así el dicho. Y ahí quedó, arruinado. Lo que debería ser, no lo fuiste. Porque para el mundo el éxito es tener. Pero para Dios el éxito es ser. ¿Ves qué diferente? No importa lo que tienes, lo importante es lo que sos. Y yo prefiero ser para Dios que tener para el mundo. Wow. Yo prefiero eso. ¿Cómo Dios me ve? ¿Qué opina Dios de mí? Eso determina la prolongación de mis días y la impartición en mi linaje y en mis próximas generaciones. El legado que dejaré. Porque después de que este cuerpito ya no esté, seguirá. Si Cristo no viene antes, seguirá las generaciones. Y yo me siento muy responsable por lo que le voy a enseñar a mis hijos, a mis nietos. No solamente oro para que ellos escuchen mis predicaciones, sino para que ellos se les revele el Señor y ellas tengan su propia interpretación y que el Señor les hable profundamente. Correr más rápido de lo que puedes correr. Terminas tropezando y cayéndote, tratando de el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Cuidado. Y entonces, otra estrategia del enemigo, primero era la culpa, después te engaña, te miente, después te hace correr, después, como si no te asusta y te mete miedo, temor, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a adular. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner un montón de gente a tu alrededor que te digo, che, qué bueno que sos, qué grosso, qué capo mi líder, qué capo mi pastor, qué capo. Y voy, vos te sacas fotos, y hombre mirando al sudeste. Y haciéndote linda ahí, fiero. Claro. Tratando de ser algo que no sos, vendiendo simplemente apariencia. El éxito nunca tiene que ver con eso. Entonces, cuando no te mete miedo, estás ahí asustado y no puedes hacer, y entonces tu autoestima no te lo permite y vos crees que no sois para nada, que sos un hueso de plástico, no te quieren ni los perros. ¿Qué va a hacer? Te va a adular. ¿Para qué? Para que vivas en soberbia, para que te las creas. Primero, no crees que sos nada, y después, si no lo puede hacer, va a hacerte creer que vos sos mejor que nadie y que nadie está a tu altura y que vos sos mejor que todos. Te va a adular y va a poner gente a tu alrededor que te aplauda. Y cuando empieces a disfrutar demasiado los aplausos de la gente, ese es el principio de tu fin. ¿Está mal la fama? No. No está mal la fama. Lo que está mal es gloriarse a sí mismo.
Dios le dio fama a David y se hizo el hombre más poderoso y temerario de la tierra. Dios no tiene problema de compartir la fama. Lo que nunca compartirá Dios es su gloria. ¿Sí? La gloria siempre es para Dios. Mientras viene mi compañera acá, así. Decí conmigo, la gloria siempre debe ser para Dios. Dios te va a permitir, te va a prosperar tremendamente, te va a dar un liderazgo poderoso. Ya sos una líder poderosa, pero te va a prosperar como nunca antes y vas a tener cosas que nunca pensaste tener. Pero nunca le robes la gloria a Dios. Porque ese es el principio de tu fin. La caída de Satanás, esto está en Ezequiel 28, después lo puedes leer en tu casa, Ezequiel 28, que era Lucifer o lucero de la mañana, la estrella, el querubín, el general de los ejércitos de alabanza de Dios. Ese se creyó más que Dios. Como él estaba a cargo de la alabanza y de la adoración de los ejércitos celestiales, él se cree más y él aspira a sentarse en el trono de Dios y él tiene esa ambición. Él también quiere ser adorado. Y hay gente que le gusta que le adoren, que le aplaudan, que le feliciten, No, cuidado. Me ha tocado ir a alguna que otra conferencia y la gente se acerca y saca fotos con uno, con otros. Y me pasó una oportunidad, un libro, una persona viene y me dice, mire, me firma un libro, y le puse estas palabras hace muchos años, en una conferencia de jóvenes. Yo era uno de los oradores, y entonces era mucho más joven que ahora yo. Y se acerca una joven adolescente y me dice, pastor, fírmeme este libro, y tengo una dedicatoria, y le pongo, enamórate de Jesús, Él nunca te fallará. Yo puedo decir, no, mira, el pastor Ricardo. Si hay alguien que tenemos que enseñar en este tiempo a esta iglesia, que le encanta idolatrar gente, que le encanta tener ídolos, ¿cómo será que hasta está la iglesia maradoniana? Por Dios, Señor. Le encantan los ídolos. Es enseñar claramente, sin transar nuestro mensaje, que Jesús es el único camino a la verdad. Entonces, ¿qué va a hacer? Otro sutil engaño de este disfrazado. Si no te enmudeces, te hace quedar en ridículo. Y te hace creer que, bueno, mira cómo vas a hablar así, se te come las heces. Cuando empecé mis primeros pasos en la predicación, yo vengo de sufrir desde mi niñez, una parte de la niñez, una tartamudez severa. Y todavía se me lengua la traba mucho. Por ahí digo cualquier... y ¿sabes qué? Yo al principio sufría mucho eso y tenía mucha timidez con eso. Me costaba mucho. Y a lo mejor los que me conocían y se crecieron conmigo no notaban eso, pero cuando empecé a ir a la escuela, ahí se notó más. Y cuando empecé en mi preadolescencia, en los primeros años de la secundaria, fue feroz el ataque contra mí. Yo me sentía peor que nada. Y entonces cuando empecé, y Dios yo al principio cuando empecé en la iglesia empecé cantando. Y entonces como cuando cantaba no tartamudeaba, joya, yo zafaba, ¿viste? Pero después Dios me habló que Dios me llamaba al ministerio de la predicación. Imagínate, Lorena, ¿qué? Pero ¿cómo si yo hablar? Y para cómo mi intención no es nada, ¿viste? Cuando vos estás con una banda... Hablabas rapidito para que Claro, pero hablaba el chapón. Y la gente... Qué bueno está. No entendía nada la gente. Entonces me pasó eso al principio. Fue fuerte lo que me pasó. Porque yo luchaba con eso y siempre me pasaba algo. Le voy a contar algo. Me agarraba dolor de panza. Me daba ganas de ir al baño. Subía adelante y me agarraba dolor de panza. Me descomponía. Entonces tenía que ir al baño urgente. Yo cuando estaba seguro que no había nada en mi intestino, me subía a predicar. Digo, ¿qué iba a salir? No va a salir nada, ahora sí. ¡Qué lucha! Entonces el enemigo, cuando vos tengas algún problema, cualquiera sea, tengas timidez para estar delante de la gente, va a tratar de que vos te equivoques y que los otros se rían para ridiculizarte, para que vos no hables más.
Pero yo me hice fuerte a través de los años y me banqué todas y acá estoy. Un poquito mejor que ayer. Pero cada día espero mañana ser un poco mejor que hoy. Pero ser lo que Dios dijo que yo tengo que ser. Ahora, ¿cuántas veces ha caído usted en el engaño? Porque el maestro del disfraz se disfrazó de ángel de luz, le mintió y caíste en el engaño. Hoy el Señor quiere darte luz a tu entendimiento. Y ahí donde te encuentras, yo creo que hagas una oración conmigo. Señor, reconozco que muchas veces el enemigo me ha engañado. Señor, ahora abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver. Y en este mismo momento, Señor, mi vida entra en una nueva dimensión de tu espíritu para poder ver y entender lo que tienes conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has creído esta palabra y has orado, antes vamos a terminar orando por todos los que están en línea. Y por favor, sáquense fotos, siempre me tenía que haber dicho al principio, ¿no? Pero ya está. Sáquense fotos, como ya hay algunas que han puesto fotos. Y manden para ver quiénes son las familias que están mirando, porque Sí. por lo general no es uno solo el que mira, sino toda la familia. Sí, nosotros el domingo pasado no alcanzaba a terminar ya había más de 200 personas, más de 200 reproducciones, pero impresionante. Gloria a Dios. Y sí, amén. Eso significa que nos ven. Sí. Y eso los de ahí de Facebook. No tengo acceso todavía al canal YouTube, YouTube. sino el que está ahí, el grosso de las De las redes. de las redes. Andrés Barrio es el que sabe. Yo eso no lo sé, la verdad que no. Pero bueno, Bien. así que bueno, acá está Lorena Herrera de Vázquez, del Gronqui. Acá está una fiel compañera, una hija espiritual, años con nosotros, Lorena. Sí, bastante. Hace 40 años, 40 kilos atrás que nos conocemos. 40 años, dice, tenía 40, como 10 años de 40 años, teníamos como 80, entonces. Moisés era. Sí, gracias al Señor, hace muchos años que estamos en la iglesia y bueno, es un placer siempre estar acá adelante. Y siempre como a usted le solía agarrar dolor de panza cuando tenía, a mí también me agarró. Cuando Al hay que último tengo que tenía ganas salir. de decir, che, me tenía que poner un pañal antes. Dijo. Bueno, me toca la palabra de la ofrenda. Y los otros días una mujer nueva me preguntaba, ¿qué es una ofrenda? ¿Sí? Y le digo yo, es una manera de agradecer a Dios entregándole parte de nuestro sacrificio, ¿sí? Que por lo general el sacrificio nos cuesta trabajar y sudar, ¿sí? El sudor de nuestra frente, dice la palabra, ¿sí? Y bueno, el sacrificio, la ofrenda es entregar un poquito de lo que nosotros hacemos cada día, Amén. del sacrificio, amén. Y bueno, en 2 Corintios 9:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante, el que sigue. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. El 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y sobra para compartir con otros. Amén. Tremendo. Entonces digo, esta palabra me llega mucho y yo leía un poquito, porque a veces leo, Yo pensaba que no sabías leer. para instruirme un poquito y bueno. ¿Sabes que me he dado cuenta de algo, Lore? La mayoría no quiere venir a la ofrenda porque dice que los agarro y le hago bullying. Sí, pastor, usted hace eso, pero bueno, ya estoy acostumbrada, a que me haga bullying. Y bueno, y leía un poquito, y bueno, y dice que los reyes en ese tiempo, en los tesoros tenían guardado mucho
lo que cosechaban, ¿sí? Lo tenían guardado como tesoros y con eso alimentaban a toda la gente que trabajaba en el reino, a los trabajadores y también a la gente que aportaba al reino, ¿sí? Entonces dice que eran que usaban casas, ¿sí? O lugares para atesorar toda la cosecha. Y yo pensaba y digo, bueno, la cosecha, nuestra semilla, ¿sí? Que es nuestro dinero, lo que entregamos a Dios, ¿en dónde lo vamos a sembrar? Entonces, yo creo que vida abundante es como un gran alfolí. Es nuestra casa. ¿Cuántos dicen siempre es mi casa, es el lugar que yo quiero estar? Y bueno, también creo que es la mejor tierra donde podemos sembrar. Sí, Señor. Y como dice la palabra, si sembramos poquitas semillas, vamos a cosechar poquito. Y si sembramos en abundancia, vamos a recibir en abundancia. Y es más, y ahí dice que Dios nos va a dar de sobra para poder compartir con otros. ¿A Amén. cuántos les gusta tener y poder ayudar a otras personas? Pero bendecir de esa manera, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. Y vamos a sembrar en la mejor tierra, en el mejor lugar, que es nuestra casa, que es vida abundante, y todos sus hijos vamos a cosechar en abundancia, porque es lo que Dios tiene preparado este tiempo para nosotros. Y yo creo que este tiempo lo hemos estado viendo, lo que somos los líderes, y bueno, ustedes los pastores, la cosecha... Impresionante, porque veo la fidelidad de Dios, pero primero he visto la fidelidad de la gente, y Dios consecuentemente ha respondido. Dios es fiel más allá de nuestras infidelidades, eso ya lo sé. Pero me gusta lo que dice el libro de Salmos, dice que los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Amén. Y la fidelidad, Lorena, la fidelidad he visto en mucha gente y he visto cómo Dios fielmente ha respondido a sus oraciones, a sus peticiones, los anhelos de sus corazones. Es impresionante. Es así, y muchas veces no es solamente cosechar lo económico, que por ahí decimos, bueno, sí, siembro plata, voy a cosechar todo plata nomás. Claro. Uno cosecha la restauración familiar, mucha gente que en este tiempo también se ha ido sumando a lo que es vida abundante y ha empezado a conocer del Señor a través de las redes sociales, porque jamás llegaron a la iglesia. Tuvimos con mi esposo esta semana de ir a predicarle a un matrimonio joven que no conocían del Señor, y por causa de cosas que le sucedieron a través de un familiar que venía a la iglesia, bueno, dice, empezó a ver una prédica y nos pidieron que nos fuéramos a visitar. Y digo, ¿y cómo otras personas, sí, a través de su siembra, están cosechando que también sus familiares vengan a conocer del Señor? Entonces, yo creo que la cosecha viene por muchos lados, no solamente en lo económico. Si bien el Señor nunca nos hace faltar, siempre nos va a sustentar, pero también viene en otras áreas de nuestras vidas también. Amén. La cosecha. Y todo este tiempo de los 12 años que nosotros estamos con mi esposo en Vida Abundante, siempre dijimos, es nuestra casa, es nuestra tierra, y ahora, bueno, les invito a todos que yo creo que algunos ya tenían la semilla, pero yo creo que hoy, en este momento, van a tener que cambiar esa semilla por una mejor semilla. Así que vayan y busquen, sí, revisen en dónde tienen esa semilla guardada y saquen lo mejor para Dios, porque Dios se merece lo mejor y vamos a sembrar en la mejor tierra. Amén. Amén. Así que vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos, en este tiempo también de primicia también, y todo se lo vamos a entregar al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, y por el privilegio que nos da de poder sembrar en la mejor tierra, Señor, que es vida abundante, Señor. Sabemos que los cielos se abrirán, Señor, y derramarás abundancia para cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias por este tiempo compartido, por esta palabra que se soltó hoy, Señor, a través del pastor, que puede llegar a muchas familias y puede restaurar muchos corazones, Señor. Te doy gracias por este momento, por el privilegio de poder estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí en su casa puede ofrendar, puede entregar al Señor. Los que están también aquí detrás, los que quieren diezmar también lo pueden hacer. Ahí todos ahí. Así que junto a una
hija espiritual, una compañera de equipo, una sierva de Dios también, toda su familia en el Señor, tremendo. Es una bendición estar con ella y compartir este tiempo con ustedes, así que bendigo su casa, su familia, y que ahora el maestro de disfraces, Satanás el diablo se llama, mentiroso, falsificador, ese no esté más en tu vida ni te vuelva a engañar. El Señor quiere librarte de todo engaño y que no caigas en sus mentiras. Así que desde el sur de la provincia de Living de Casa, te bendecimos a toda la plataforma de Dios Abundante en Casa, a todas las redes sociales, a todos aquellos que nos van a ver por las redes sociales, el canal de YouTube, los Facebook y todas las personas que van a compartir. Les bendecimos y desde acá les amamos en el Señor. Dentro de poco nos volvemos a ver con todas las reuniones virtuales y dentro de poco creemos firmemente, estamos orando para que se abran las iglesias y podamos estar en familia todos presentes. Un abrazo, bendiciones. Chao.